El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El último profeta falso. Exactamente según la Biblia, es la segunda bestia. Y está descrita en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versos 11 en adelante. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que vamos a hablar es profecía que aún no se ha cumplido, pero que sabemos que se va a cumplir al pie de la letra. Así que vamos a leer aquí la versión Reina y Valera del 60, que dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues él es número de hombre, y su número es 666. Hagamos una oración. Somos muy limitados humanamente para entender este mensaje. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede iluminar y nos puede enseñar algo que necesitamos saber para perseverar en la fe. Así que, dependiendo de Él, oramos. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora, Rey eterno, te rogamos, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender el tiempo de esta profecía. Ayúdanos a entender los detalles significativos de esta profecía. Y apercibe, Señor, a tu pueblo. Señor, guarda el corazón de tu iglesia, para que ninguno, Señor, sea víctima de los falsos profetas. Ayúdanos a identificarles y ayúdanos a permanecer firmes y fieles delante de ti, a pesar de los falsos profetas. Gracias por darnos tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos instruye. Te rogamos, Padre, que los matrimonios alcancen, Señor, de tu presencia sanidad. Que las familias, por medio de la exposición de tu palabra, sean sanadas. Las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. Señor, sana, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres el que hace maravillas. Tú eres el que nos llena de favores. Ayúdanos, oh Dios, porque tu palabra es medicina para el alma. Gracias. Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. El último profeta falso, que en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, la vamos a ver como la segunda bestia, o la otra bestia que subía de la tierra. Bien, el Señor advirtió acerca de los falsos profetas. Siempre hay advertencias de todos los falsos profetas. El Señor advirtió, el apóstol Pablo advirtió, el apóstol Pedro advirtió,
Juan advierte en el mensaje a las 7 iglesias. En el Antiguo Testamento está una señal poderosa de un profeta, del cual se menciona en Deuteronomio 18. Pero ese profeta era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Así que ese es el profeta excelente. De esa manera, entendamos que se va a levantar un profeta que va a representar todo lo que es la profecía falsa. Un profeta de parte de las tinieblas que va a venir para hacer que a la primera bestia que hemos identificado como el antimesías, el anticristo, un gobernante a nivel mundial, hará que toda la gente adore a este personaje. Hay muchas características en este pasaje que tal vez nunca vamos a poder entender en este tiempo. Las entenderemos después, si es voluntad del Señor. Pero en este tiempo, hasta donde el Espíritu Santo nos ilumine y hasta donde nuestra capacidad, gracias a Dios, nos permita entender, vamos a tratar de mirar lo que prepara el futuro Dios a través de su palabra para que la humanidad lo conozca hoy. Ya después que este personaje llegue, ya no habrá nada que hacer, porque él tendrá el permiso de parte de Dios para muchas cosas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Eso quiere decir que será un ministerio a nivel mundial, reconocido a nivel mundial. Y dice también ahí en el verso 12, hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. Esta expresión habla de obligatoriedad, o sea, no es una opción. Tienen obligadamente, so pena de muerte, que adorar a la primera bestia. Ese es el papel de este ser maligno. Dice el verso 13 que hace grandes señales, hace descender fuego del cielo. Y en el verso 14 hay una muestra gramatical que nos indica que Dios tiene el control de todo lo que va a pasar. Habrá gente que pensará, bueno, a Dios se le salió del control todo lo que está narrado aquí. No, Dios tiene el control de la mínima coma, de la mínima tilde. Recuerde, todo se cumplirá al pie de la coma, al pie de la tilde. Dice la Biblia que a él se le ha dado, se le ha permitido hacer, mire la expresión, se le ha permitido hacer en presencia de la bestia milagros. Verso 15, se le permitió infundir aliento. Verso 16, y hacía, o sea, obligaba a que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, adoraran a la bestia y que se les pusiera una marca. O sea, este personaje, en términos religiosos, va a tener todo el poder, toda la autoridad para imponer la nueva religión mundial que se va a establecer cuando el anticristo se manifieste en esta tierra. Pero todo esto va a ser dirigido por Dios. Solamente en este tiempo van a ser guardados de esta poderosa influencia del mal aquellos de Israel que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, que acepten a Yeshua HaMashiach como su Señor, como su Adón. Entonces, miremos las características que nos menciona este pasaje con respecto a este último falso profeta. En primer lugar, Él es el segundo. Fíjese que el anticristo, como lo hemos mencionado, es la primera bestia, sale del mar. Esta segunda bestia nos da a entender de que hay un plan de imitación. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar a dos grandes y poderosos profetas, llenos completamente de la unción del Espíritu Santo, para ministrar desde Jerusalén a todo Israel. Así que por eso tenemos a dos bestias. Dios envía a dos profetas, entonces el mal tiene a dos bestias. La primera bestia es el anticristo.
La segunda bestia es el falso profeta. Este falso profeta tiene apariencia de cordero, pero no es cordero. Parece un cordero, pero no es un cordero. Mire lo que dice el pasaje. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero no tiene cuernos, así que asumimos que es una especie de carnero, porque el carnero, que es el macho de la oveja, es el que tiene cuernos y son distinguibles. Sin embargo, dice el texto que hablaba como dragón. En otras palabras, este personaje de las tinieblas es guiado por Satanás. Su mensaje, su predicación es completamente guiada por el dragón, Lucifer. Eso lo dice el verso 11. ¿Por qué se presenta o por qué lo describe aquí el apóstol como un cordero? Porque la intención es confundir. Se ha hablado tanto del cordero que ha de venir. El cordero que quita el pecado del mundo, que ya vino. Fue crucificado, murió en la cruz por amor a nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Pues él debe presentarse entonces como algo ya familiar, algo conocido. Es posible que la gente piense, este es el verdadero cordero, no el anterior, porque van a ser engañados. Fíjese que la meta de esta bestia es precisamente engañar. Entonces, se parece al cordero, pero no es cordero. ¿Cuál es el objetivo? Confundir. Esto es, debes estar muy alerta, Iglesia de Cristo, porque este espíritu de confusión está aumentando cada vez más. Este espíritu como de tratar de enredar el buen mensaje con un mensaje que confunde, con un mensaje que aturde. Esto está cada vez en aumento, en aumento. Por eso es que solamente los fieles serán reconocidos por el Señor cuando estemos allá en el juicio del gran trono blanco. Solamente los que han permanecido fieles serán nombrados en el libro de la vida que será leído en ese tiempo, en ese momento. Bien, en segundo lugar, imita la obra del Espíritu Santo. Esto es asombroso. Esto es asombroso. Satanás imita la obra de Dios. Esta es la forma en que él confunde a aquellos que están tratando de agradar a Dios. Por eso, en primer lugar, vemos aquí, en nuestro segundo punto principal, que aparece después del antimesías. O sea, de la forma como aparece Jesús y el Espíritu Santo, vemos que Jesús estuvo aquí viviendo entre la humanidad aproximadamente unos 33 años. Cuando ya Él asciende, Él había dado instrucciones a sus discípulos de que debían esperar al Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó exactamente 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, en una fiesta que el Señor estableció y que la conocemos como la fiesta de Pentecostés, o por su nombre hebreo, Shavuot. Bien, el anticristo anunciará la llegada de esta segunda bestia y va a llegar después. Ese es el orden que nos muestra Apocalipsis capítulo 13. Porque él va a desempeñar un papel como de vicario del antimesías, una especie de representante del antimesías. Él será una especie de mediador entre el anticristo, el antimesías, y todo aquel que quiera tener contacto personal con este ser diabólico. ¿Qué hará entonces el vicario? La obra que hoy hace el Espíritu Santo. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace varias cosas. Por ejemplo, a los que todavía no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, a estas personas las convence
las convence de que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es lo que hace el vicario de Cristo, el Espíritu Santo. El vicario de Cristo no es un hombre de carne y hueso. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él es el que está aquí, presente con nosotros, ya que Jesús no está presente físicamente. Así que, de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido a la luz de la palabra de Dios, ya podemos ver aquí una terrible imitación de la obra del anticristo y el falso profeta. El falso profeta tendrá, dice aquí el pasaje, mírenlo, ejerce toda la autoridad. Eso está allí en Apocalipsis 13:12. Ejerce toda la autoridad. Hace descender fuego del cielo. Hace que los moradores adoren a la bestia. Hace. O sea, que podemos entender que no es solamente una obra obligatoria. Es una seducción poderosísima que los hombres no van a poder resistir. Harán todo lo que este ser maligno les haga hacer. Lo harán, porque serán convencidos. Pero fíjese, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence para que las personas sean salvas. Este ser no va a convencer simplemente, va a seducir. Y miren la diferencia que hay entre convencer y seducir. Para convencer, el Espíritu Santo usa argumentos. Para seducir se necesita engañar. El Espíritu Santo no seduce. El Espíritu Santo convence. Eso lo dijo el Señor. ¿Qué hará este ser que viene de las tinieblas? Este ser seducirá. Para la seducción se necesita cierto perfume que no viene de Dios, obviamente. Para la seducción se necesita cierto artificio que engaña. Es como una trampa. De esa forma la gente va a creer en el antimesías, en el anticristo, en la bestia. Porque ellos no van a ser engañados, no van a ser obligados en contra de su voluntad. Ellos van a caer rendidos a los pies de este ser maligno. Por seducción. Entonces, con esto podemos entender cómo opera un espíritu en un falso profeta. Escuché a alguien que decía, cuando yo estaba escuchando a este predicador, un predicador que habían anunciado como un profeta que venía de otro país, él decía, no sé por qué estuve a punto de entregarle mis anillos. Me sentí como obligado y estuve a punto de hacerlo. Y no es el único testimonio. Tengo diferentes testimonios en los que personas han dicho, yo entregué todo el dinero que llevaba. Cuando salí del lugar donde me habían perturbado, yo no tenía ni para tomar un taxi. ¿Cómo una persona que tiene todos sus sentidos en orden entra y entrega todo? Cadena, anillos, chequera, tarjetas, valores. ¿Cómo? Y cuando sale dice, ¿qué hice? Sencillo, amado hermano. Vea, estimado amigo. Esto no viene solo. Esto es una administración de las tinieblas que entontece, que vuelve a las personas con un entendimiento nublado. No pueden procesar la información porque es una administración espiritual, es hechicería. Por eso tú no puedes ir por curiosidad a ver qué predica una persona, sobre todo si tu pastor te ha dicho, ten cuidado. Porque puedes caer y puedes entregar no solamente objetos de valor, puedes entregarle a tu familia y no sabes. Puedes entregarle cosas importantes, tu vida espiritual. Cuando un falso profeta está enseñando, está seduciendo.
Está seduciendo porque es que la gente de forma normal no hace esas locuras. Quitarse los anillos, quitarse la cadena, quitarse los aretes, entregar las cosas de valor. No lo hace. Gente que hizo cheques por una gran cantidad de dinero. Y cuando salieron les daba pena decir, yo hice un cheque por tanto dinero. Y se lo entregué al profeta porque el profeta dijo que yo iba a recibir tanto si daba tanto. Entonces les da vergüenza. Hay otros que permanecen bajo ese hechizo por mucho tiempo y se convierten en defensores del profeta, no de Dios, no de la palabra de Dios, sino del profeta. Se convierten en súbditos de este dicho profeta, sea hombre o sea mujer. Tengan cuidado. Yo misma tengo cuidado. Nosotros tenemos cuidado. ¿No lo conoces? ¿No sabes de dónde viene? ¿Qué fue lo que motivó la invitación de este profeta? No que cuando él ora por la gente recibe sanidades. ¿Perdón? Esa fue la característica que motivó a invitar al profeta. Y el profeta, su vida civil, su vida moral, su vida espiritual, su vida ministerial, ¿qué te dice? No podemos invitar a una persona porque operan milagros a través de él. No. Pero si la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando llegue el momento final, muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y mire lo que el Señor les dirá, no los conozco. Entonces, ¿qué espíritu es el que está guiando a un falso profeta? Un espíritu de las tinieblas. Y seguramente hablarán en el nombre de Cristo, pero su testimonio, su conducta, negará toda la eficacia de lo que dice ser. Mucho cuidado, porque una persona puede quedar prendada de un espíritu falso y puede perder la salvación, que es lo peor. ¿Cuántas personas hemos tenido que tratar diciéndoles que tengan cuidado porque han venido pidiendo ayuda? Mire, mi papá sigue ciegamente a este profeta, mi mamá sigue ciegamente a aquella profeta. Mire, este profeta nos dejó sin dinero. Hemos tratado casos. ¿Por qué? Porque gente normal, gente decente, gente cristiana que estaban en la iglesia fueron envueltos por este poder de hechicería y terminaron entregando todo. Terminaron entregando todo y la familia no podía detenerlos. Mucho cuidado, iglesia, porque puedes imaginar cómo será la manifestación de este personaje de las tinieblas que la Biblia llama la segunda bestia. Será tan fuerte la influencia, el hechizo de este ser, que literalmente la gente lo adorará. Por eso esa cultura de adoración a estos ministros que son celebridades del ministerio, mucho cuidado, son seres humanos. Hay profetas sanos, hay profetas de Dios, sí los hay. Pero estos profetas no aceptan el trato de adoración que otros sí están aceptando. Están exigiendo prácticamente fidelidad a ellos, no a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque una persona que cae bajo este embrujo, sacarla de allí es muy difícil y en muchos casos imposible. Entonces, ¿qué hace este falso profeta cuando ya tenga todo el control, toda la autoridad? Porque Dios se lo va a permitir. Conduce a los hombres a adorar a la primera bestia. Ahora, a él no le interesan los problemas de la gente. A él no le interesa que tu matrimonio está en juego, no le interesa que tu trabajo está en juego, no le interesa eso. Lo único que le interesa es despojarte de tus bienes y que tu alma se la entregues
al anticristo. Eso es lo único que le interesa. Por eso es que es comparado con una bestia cruel, sin piedad, malos sentimientos. Una persona que estará desprovista completamente de todo principio bíblico, de todo principio de santidad. Hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. Dice aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, que Él hace que los moradores adoren a la primera bestia. Mire lo que hace el Espíritu Santo. En primera carta a los Corintios 12:13, dice el Espíritu Santo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, las personas son parte de una iglesia local porque las llevó el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que de una manera caballerosa, tierna, y me atrevo a decir hasta maternal, conduce a los pies de Cristo. Cuando ya la persona aceptó a Jesús, entonces el Espíritu la conduce al rebaño. Conduce a la persona a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, unificar la iglesia. Cuando una persona no permanece en la iglesia, es probable que no la haya llevado el Espíritu Santo. Porque si la llevó el Espíritu Santo, permanece en la iglesia. Pero si no la llevó el Espíritu Santo, sino que la llevó la ambición, el tío, la mamá, otra circunstancia, es que me gusta la muchacha. Si fue por otro motivo, no va a perseverar en la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo hoy es el que bautiza en el cuerpo de Cristo a los que le han recibido de corazón. Bueno, este falso profeta hará que la gente vaya y adore al anticristo. Por eso es que evidentemente este ser despreciable, todo lo que hará será conducir a los hombres a que adoren al anticristo, a que le sirvan a él, a que se entreguen a él. Además de eso, dice la Biblia que hace grandes señales. Muy bien, ya que las señales son una característica muy marcada en este tiempo, entonces más prevención debe haber. Es diferente que una persona sea presentada. Hoy tenemos al ministro de la palabra de Dios, fulano de tal. Nos va a hablar acerca de la palabra de Dios. Pero cuando el ministro se presenta en virtud de los dones que dice que tiene, ya la cosa empezó mal. ¿Cómo debe presentarse un ministro? Nosotros somos ministros de la palabra, que Dios por su misericordia nos ha dado su espíritu, y su espíritu fluye a través de nosotros con sanidades, milagros, profecías, lenguas. Son dones otorgados por el Espíritu Santo. Es Él el que fluye a través de nosotros si Él quiere. Y si no quiere, ¿vas a inventar? Mira lo que dice la Biblia. Primera carta a los Corintios 12. Puedes leer ahí todo el capítulo, pero aquí solamente vamos a leer. Todo esto lo hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que Él reparte? Los diferentes dones. Dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El mismo Espíritu es el que reparte como Él quiere. Dones de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. ¿Cómo lo reparte? A quien Él quiere, como Él quiere. Y no creo que sea capricho del Espíritu Santo. Él sabe quién. Él sabe, Él conoce el corazón. Y Él sabe quién tiene la capacidad para recibir qué tipo de don. Incluso si no va a repartir más de un don. Eso lo sabe Él. Y nosotros solamente nos inclinamos y decimos, gloria a Dios, gracias Señor. Entonces, ya que todas estas son grandes maravillas, cada vez que el Espíritu Santo fluye a través de un ministro, con las lenguas, con la profecía, con la sanidad, con los milagros, es el Espíritu Santo.
no es el ministro. Es bueno que entendamos esto, porque algunas personas se han adueñado de los dones para sacar provecho personal, cuando los dones los otorga el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, no para que te llenes los bolsillos. Porque si empiezas a llenarte los bolsillos a través del don que no es tuyo, es del Espíritu Santo, no solamente vas a tener que dar cuentas, estás arriesgándote a que otro espíritu te use. ¿Por qué? Porque el don es una capacidad otorgada, es una capacidad que viene de parte del Espíritu Santo, pero que Satanás lo imita. ¿Cómo presentamos entonces a los ministros? ¿De acuerdo a lo que pueden hacer? Miren este ministro que puede levantar muertos. Miren aquel ministro que te dice todo tu futuro. Eso no suena a Biblia. Eso no suena a lo que Dios quiere que se haga en la iglesia. Es más, eso suena a peligro. El Espíritu Santo, además de todo esto, fluye si quiere. Cuando quiere, a través de quien Él quiera. Hay muchos testimonios, pero en este momento, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Pero usted puede indagar mucho más y puede escuchar otros mensajes más acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y a través del cristiano. Entonces, nos vemos obligados a hablar de la obra del Espíritu Santo y de su ministerio, porque es que esta bestia mencionada en Apocalipsis 13 va a tratar de imitar la obra del Espíritu Santo. Una cosa más, dice la Biblia que Él engaña a todos los moradores de la tierra. Muy bien, Él engaña. ¿Cómo lo hace? A través de su Biblia, porque la Biblia será cambiada. Él enseña y engaña. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que Jesús había enseñado. Él es el que nos ilumina. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire lo que dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En realidad, la obra que hace el Espíritu Santo es maravillosa. Bueno, esta segunda bestia quiere hacer la obra del Espíritu, pero no hacia Dios, sino hacia el antimesías. Dice además, entre las cosas que hará esta bestia, que manda a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen. Una imagen a la bestia. Mire qué locura. Pero esto va a pasar. Eso está en el verso 14 de Apocalipsis 13. La intención es que la gente adore al anticristo, pero con una imagen. Con una imagen. ¿Cómo es la adoración a Dios? Sin imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Eso es idolatría. Pero aquí vemos un cambio en la doctrina. Una doctrina establecida de manera radical por el Señor para su pueblo, para nosotros. Tenemos aquí que el anticristo será adorado por medio de una imagen que va a construir el ser humano. Los hombres van a construir una imagen. Aquí la palabra ícono es la que se usa. Quiere decir que es algo de muy avanzado en términos tecnológicos. Puede ser una clonación, puede ser un holograma. Todo esto será a través de la inteligencia artificial, una herramienta que el anticristo va a usar para sus propósitos. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala, pero si tú tienes que pedirle a la inteligencia artificial que ore por ti, que te interprete X pasaje, ya estás haciendo mal uso de una herramienta creada para aprender más. Sí hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, porque mucha gente, la inteligencia artificial se va ensanchando, ella va aumentando su saber
para poder mostrarte más opciones. No te dice exactamente qué es lo que Dios quiere, sino lo que ella va adquiriendo. Bueno, de alguna forma este momento va a llegar y esa imagen estará en todas partes y la imagen misma cobrará vida. Y con esto concluimos por el día de hoy. Dice la Biblia que esta es una obra hecha por el mismo Satanás. El falso profeta infundirá vida en la imagen. ¿Qué te recuerda este pasaje? Si has leído la Biblia, seguramente te acordarás de Génesis capítulo 2, verso 7, donde el Señor, cuando hizo al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es evidente que aquí están tratando de mostrar una especie de trinidad del mal que tiene poder. Y todo esto con el único y gran objetivo de que los hombres le crean, de que los hombres acepten la autoridad de la bestia sobre ellos. De la misma forma, dice aquí la Biblia, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo es el que produce vida en nosotros. Él es el que nos dio vida, vida espiritual, por medio del nuevo nacimiento. Bueno, aquí tenemos en Lucas 1:35 una frase que vale la pena que la resalte. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta es una acción que está imitando la obra del anticristo, más exactamente de la segunda bestia, sobre la imagen que los hombres van a hacer. ¿Por qué? Porque la idea es que adoren al anticristo. Hoy los hombres son tan impresionables. Les gusta lo espectacular, lo novedoso. También debemos estar advertidos con respecto a esto. Para todas aquellas personas que están buscando la última profecía, el gran milagro, que están buscando lo novedoso. Por favor, nosotros no seguimos al Señor por vista, seguimos al Señor por fe. Creemos que Él tiene el control y realmente lo tiene. Pero debemos renunciar a todas aquellas novedades, sobre todo aquellas enseñanzas no convencionales, porque ya les aburrió, se fastidiaron de la sana doctrina y andan buscando el espectáculo. Y en ese espectáculo muchos se van a perder. Fíjese que esta bestia hace descender fuego del cielo delante de los hombres. O sea, miren el poder que tengo. Que no sean las maravillas, las señales y los prodigios los que te muevan a ti a ir a la iglesia. Que no sea eso. Dios hace milagros, sí los hace y todavía los hace. Pero debes saber distinguir. No debes buscar un predicador porque a través de él se operan milagros. Si es así, estás expuesto a caer en las redes de un falso profeta. Debes buscar o escuchar a un predicador porque te enseña la sana doctrina. Es más importante perseverar en la fe que recibir un milagro. Es más importante conocer al Señor por su palabra que ver milagros. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos conocer tu palabra. Y gracias por alertarnos con respecto a lo que viene hacia este mundo. Enséñanos, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos, oh Dios, a que entendamos el sentir de tu Espíritu Santo. Señor, si alguno ha caído en las redes de estos falsos profetas, abre sus ojos y ayúdale, Señor, a darse cuenta de que el camino que lleva al cielo, el camino que tú estableciste, es Jesucristo. Y que en el Señor Jesucristo, el gran profeta, Él es el que nos puede guiar a la vida eterna. Ayúdanos a entender que no son los milagros los que definen a un predicador de verdad, sino la palabra sana, expuesta y respaldada por un testimonio coherente con la palabra. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.